Mi familia me robó $80 para darle lujos a mi hermano gemelo, pero cuando los demandé por fraude y gané, mis padres tuvieron que hipotecar su casa, y ahora me llaman el villano. Tengo 23 años, me acabo de graduar de la universidad hace como 6 meses, estoy trabajando en una pasantía que paga bastante bien, considerando que apenas estoy empezando, y básicamente, mi vida entera se fue a la mierda cuando abrí un correo del banco un martes por la mañana. Era uno de esos emails automáticos, ya sabes, de los que te mandan recordándote cuánto debes en préstamos estudiantiles, y yo estaba preparado mentalmente para ver como $85, que es lo que mis padres me habían dicho, que había sacado para la universidad. Soy Vincent, por cierto, y lo que voy a contar probablemente suene como una de esas historias inventadas de Internet, pero te juro por lo que sea que todo esto pasó de verdad, y hasta el día de hoy no puedo creer que mi propia familia me hiciera esto. Entonces, abro el email mientras estoy tomando café en mi apartamento, tipo apenas despierto, y veo el número. $170. $170,000. Al principio pensé que era un error del banco, o sea, tenía que serlo. Porque mis padres y yo habíamos hablado de esto 1000 veces durante la universidad. Ellos me decían, cada semestre cuánto estábamos sacando. Me mostraban los papeles, bueno, ahora que lo pienso, nunca me dejaron revisarlos de verdad. Solo me los enseñaban de lejos, y siempre fue claro que eran como $85 en total para los 4 años. Yo incluso había hecho un plan de pagos en mi cabeza. Había calculado cuánto necesitaba ganar para poder vivir decentemente y pagar esa deuda en 10 años más o menos. Pero $170, eso es el doble. Eso es básicamente imposible de pagar con un salario de entrada. Eso es una hipoteca completa de una casa pequeña. Llamé al banco inmediatamente. Ni siquiera me terminé el café. Y la representante me confirmó que sí, que efectivamente debía $170, que el préstamo había sido tomado a mi nombre con mis padres como cofirmantes, y que todo estaba en orden legalmente. Le pregunté si podía ver el desglose de cuándo se había sacado cada parte del dinero, y me dijo que tendría que solicitarlo formalmente, pero que básicamente se habían hecho desembolsos cada semestre durante 4 años, algunos más grandes que otros. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentado como un idiota, tratando de entender qué carajos había pasado. Mis padres me mintieron durante 4 años sobre cuánto dinero estaban sacando. ¿Por qué? ¿Para qué necesitaban el doble de lo que costaba mi universidad? Déjame retroceder un poco para que entiendas mi familia. Mis padres, Elizabeth y Christopher, son clase media, digamos, no ricos pero tampoco pobres. Mi papá trabaja en administración de una empresa mediana. Mi mamá es enfermera. Tienen su casa pagada, 2 autos decentes, viven cómodos. Tengo un hermano gemelo, Gavin, y aquí es donde las cosas se complican. Gavin y yo somos gemelos, pero básicamente, somos personas completamente diferentes. Yo siempre fui el hijo responsable, el que sacaba buenas notas, el que fue a la universidad, el que tenía planes para el futuro. Gavin decidió que no quería ir a la universidad, que quería ser modelo, y mis padres lo apoyaron, lo cual está bien, cada quien su camino, supongo. El problema es que mis padres siempre, y cuando digo siempre es siempre, han favorecido a Gavin. Desde niños, era obvio. Si Gavin quería algo, lo conseguía. Si yo quería algo, tenía que trabajar por ello. Cuando Gavin reprobó el último año de high school, mis padres le consiguieron un tutor privado carísimo. Cuando yo necesité ayuda con matemáticas, me dijeron que fuera a las tutorías gratis de la escuela. Cuando Gavin cumplió 18 y quiso un auto, le compraron un BMW usado. Cuando yo cumplí 18, me dieron $500 y me dijeron que ahorrara para mi propio auto. Entiendas la dinámica. Y yo lo aceptaba, no sé. Pensaba que tal vez era porque Gavin necesitaba más ayuda, o porque yo era más independiente, o alguna excusa que me decía a mí mismo para no sentirme mal. Entonces, ese martes que descubrí lo de los $170, esperé a que fueran como las 6 de la tarde, cuando sabía que mis padres estarían en casa después del trabajo, y los llamé. Mi mamá contestó, toda alegre. Hola cariño, ¿cómo estás? Y yo directamente le dije, mamá, necesito que me expliques por qué debo $170 en préstamos estudiantiles, cuando me dijeron que eran $85. Silencio. Un silencio largo e incómodo. Luego escucho que le dice a mi papá,
Es Vincent, está preguntando por los préstamos, y mi papá toma el teléfono. Me dice, hijo, necesitamos hablar de esto en persona. Y yo le digo, no, vamos a hablar ahora mismo. Explícame qué pasó con ese dinero. Mi papá suspira. Esa clase de suspiro que sabes que viene antes de una confesión. Y me dice, mira Vincent, sacamos el préstamo completo porque lo necesitábamos. Tu universidad costaba lo que costaba, pero también había otros gastos. Y nosotros como familia teníamos necesidades. Le pregunté, ¿qué clase de necesidades justifican sacar $85 extra a mi nombre sin decirme? Y ahí es cuando soltó la bomba. Me dijo que le habían dado dinero a Gavin para su carrera de modelo, para que pudiera ir a castings en otras ciudades, para que pudiera pagar por sesiones de fotos profesionales, para que pudiera, y cito textualmente, tener la misma oportunidad que tú tuviste con la universidad. No podía creerlo. Literalmente, no podía procesar lo que estaba escuchando. Le pregunté cuánto le habían dado a Gavin, y después de mucho rogarle y básicamente gritarle por teléfono, mi papá admitió que fueron como $80. $80,000. Mi hermano, que decidió no ir a la universidad, que vive en el sótano de mis padres, que supuestamente está construyendo una carrera de modelo, recibió $80 de un préstamo que está a mi nombre, que yo tengo que pagar. Y nadie me dijo nada durante 4 años. Mi mamá tomó el teléfono en ese punto, llorando, obviamente porque esa es su táctica cada vez que la confrontas con algo, y me dijo que lo sentía mucho pero que tenían que ser justos con ambos hijos, que no podían darme todo a mí y nada a Gavin, que como familia tenían que apoyarse mutuamente. Colgué el teléfono. Ni siquiera me despedí. Solo colgué. Me senté en el piso de mi apartamento. Este apartamento de mierda de un cuarto que apenas puedo pagar con mi salario de pasantía, y lloré. Lloré de rabia, lloré de frustración, lloré porque acababa de darme cuenta de que mis propios padres me robaron, porque eso es lo que es, ¿verdad? Fraude. Tomaron un préstamo a mi nombre, me mintieron sobre la cantidad, usaron la mitad del dinero para beneficiar a mi hermano, y ahora yo tengo que pagar todo. Soy yo quien tiene que vivir los próximos 20 años de mi vida pagando esta deuda que ni siquiera usé completamente. Esa noche no dormí. Pasé horas investigando en Internet sobre leyes de préstamos estudiantiles, sobre fraude financiero, sobre qué podía hacer legalmente. A la mañana siguiente llamé a mi trabajo y dije que estaba enfermo. Me subí a mi auto, un Toyota del 2008, que compré yo mismo, por cierto, y manejé 2 horas hasta la casa de mis padres. Toqué la puerta y mi mamá abrió, con los ojos rojos de llorar, y me dejó pasar sin decir nada. Mi papá estaba en la sala, Gavin también estaba ahí, tirado en el sofá viendo su teléfono como si nada. Les dije que se sentaran porque íbamos a tener una conversación seria. Mi papá inmediatamente se puso defensivo, diciendo que no tenían que explicarme nada, que ellos son mis padres y tomaron las decisiones que creyeron correctas, que Gavin necesitaba ese dinero tanto como yo necesitaba la universidad. Le pregunté a Gavin directamente, delante de todos, ¿en qué gastó los $80? Gavin, sin una pizca de vergüenza, me dice que pagó por sus sesiones de fotos, como $10, que compró ropa y accesorios para castings, otro tanto, que viajó a Nueva York, Los Ángeles y Miami para reuniones con agencias, varios miles más, y que el resto, y esto es lo que más me dolió, se lo gastó en salir de fiesta, en invitar a sus amigos a viajes, en básicamente vivir como si fuera rico durante 2 años. Le pregunté si le parecía justo que yo tuviera que pagar por sus vacaciones y sus fiestas. Me miró como si yo fuera el loco y me dijo, hermano, no es mi culpa que mamá y papá sacaran el préstamo a tu nombre, yo solo acepté el dinero que me ofrecieron, cualquiera hubiera hecho lo mismo. Mi mamá empezó a llorar otra vez, diciendo que no quería que peleáramos, que somos familia, que teníamos que perdonarnos y seguir adelante. Le dije que no había nada que perdonar porque yo no hice nada malo, que los que necesitaban pedir perdón eran ellos, y que además del perdón necesitaban devolverme los $80 que le dieron a Gavin. Mi papá se levantó del sofá, rojo de la rabia, y me gritó que él no me debía nada que habían gastado dinero en mí durante toda mi vida, que la universidad fue cara, y ellos me apoyaron, que yo era un malagradecido. Le recordé que la universidad costó exactamente $85, que ese dinero estaba incluido en el préstamo, que los otros $85 eran completamente aparte y no tenían nada que ver conmigo. Mi mamá dijo que técnicamente los $85 extras se usaron para ayudar a toda la familia,
No solo a Gavin, que hubo gastos de casa, reparaciones, un viaje familiar que yo, por cierto, no pude hacer porque estaba en un internship de verano, pero ellos y Gavin sí fueron, a Europa, 2 semanas, todo pagado. Les dije que tenían dos opciones. Primera opción. Me pagaban los $80 que le dieron a Gavin en un plazo razonable, hacíamos un plan de pagos, lo poníamos por escrito, y yo no tomaba acciones legales. Segunda opción. Yo demandaba por fraude, y ellos, probablemente perderían mucho más que $80 en abogados y en la demanda misma. Mi papá me dijo que no me atrevería a demandar a mi propia familia, que eso me convertiría en un monstruo, que ningún hijo haría eso. Le respondí que ningún padre robaría la identidad de su hijo para sacar un préstamo y dárselo al otro hijo, pero aquí estábamos. Les di 2 semanas para pensarlo y me fui de la casa. Gavin ni siquiera se despidió. Siguió en su teléfono. Mi mamá me siguió hasta la puerta llorando, diciéndome que la estaba matando con esto, que su presión arterial estaba altísima, que por favor no destruyera a la familia. Le dije que ellos destruyeron a la familia cuando decidieron cometerme fraude, no yo al descubrirlos. Manejé de regreso a mi apartamento sintiéndome exhausto, vacío, como si hubiera corrido un maratón. Pasaron 12 días sin que me contactaran. En el día 13, mi papá me llamó y dijo que habían hablado, que estaban dispuestos a pagarme, pero que no podían darme todo de una vez, que necesitaban hacer pagos mensuales. Le pregunté de cuánto estábamos hablando, y me dijo que podían darme $1 al mes. Hice la cuenta en mi cabeza. $80, dividido entre $1, es 80 meses, casi 7 años. Le dije que no, que eso era ridículo, que yo estaba pagando intereses sobre esa deuda cada mes, que no podía esperar 7 años. Después de mucho negociar, acordamos $2.5 al mes, lo cual significaba 32 meses, casi 3 años, pero era mejor que nada. Redacté un contrato yo mismo. Busqué plantillas en internet, lo imprimí, fui a la casa de mis padres y lo firmamos los tres, con testigos, un vecino de ellos que no tenía idea de qué estaba pasando pero que aceptó firmar. Mis padres se veían derrotados, enojados, resentidos. Mi mamá no paraba de decir que no podía creer que las cosas hubieran llegado a esto, que su propia familia estuviera firmando contratos como si fueran extraños. Le dije que la culpa era de ellos por mentirme durante 4 años, no mía por querer justicia. Los primeros 3 meses cumplieron. $2.5 cada mes llegaban a tiempo a mi cuenta. Yo empecé a sentir un poco de alivio. Pensé que tal vez las cosas se resolverían, que podríamos eventualmente tener alguna clase de relación otra vez, no como antes obviamente, pero algo. En el cuarto mes, el pago llegó tarde, como 2 semanas tarde. Los llamé, y mi papá dijo que habían tenido un gasto inesperado con el auto, pero que el próximo mes se pondrían al corriente. El pago del quinto mes nunca llegó. Los llamé, los mensajé, fui a su casa, nada. Me estaban ignorando completamente. Gavin me bloqueó de todas sus redes sociales. Mis padres no contestaban mis llamadas. Esperé 2 meses más, tratando de contactarlos, rogándoles básicamente que al menos me hablaran, que me explicaran qué estaba pasando. Silencio total. Fue en ese punto que tomé la decisión de demandarlos. Contraté a un abogado, uno especializado en fraude financiero y casos familiares. Le mostré todos los documentos, los emails del banco, el contrato que habíamos firmado, todo. Me dijo que tenía un caso sólido, que era obvio que mis padres habían cometido fraude al sacar el préstamo a mi nombre sin mi conocimiento completo de cómo se usaría el dinero, y que el hecho de que hubieran firmado un reconocimiento de deuda y luego dejaran de pagar solo, fortalecía mi caso. Presentamos la demanda. Mis padres la recibieron y, según me contó mi abogado después, contrataron a su propio abogado. Hubo un periodo de como 2 meses de idas y venidas legales, declaraciones, audiencias preliminares, toda esa burocracia que ves en las películas, pero que es 1000 veces más aburrida en la vida real. Durante todo este tiempo, mi familia no me dirigió la palabra. Recibí un mensaje de texto de mi mamá, el único contacto en meses, diciéndome que no podía creer que les estuviera haciendo esto, que su vida era un infierno, que mi papá estaba con problemas de estrés y que todo era mi culpa. El abogado de mis padres eventualmente les recomendó que llegaran a un acuerdo extrajudicial porque, según mi abogado me dijo, sabían que iban a perder si íbamos a juicio.
La evidencia era demasiado clara. Entonces propusieron un settlement. Me pagarían los $80 completos, más los $7.5 que ya me debían de los 3 pagos que hicieron, más mis honorarios de abogado que fueron como $8, todo en una suma global tomando un préstamo con la casa como garantía. Acepté. No porque quisiera más dinero de ellos, sino porque quería terminar con esto de una vez. El dinero llegó a mi cuenta 3 semanas después de firmar el acuerdo, a $95.5. Usé todo para pagar la deuda de $80 que no era mía, devolví lo que gasté en el abogado y me sobraron como $7.5 que metí a ahorros. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Mi deuda bajó de $170 a $90, que seguía siendo mucho, pero era lo que originalmente había esperado. Era manejable con mi salario. Eso fue hace como 6 meses. No he hablado con mis padres desde entonces. No, he visto a Gavin. Sé por amigos mutuos que mis padres les dicen a todos que yo soy un hijo horrible, que los demandó por codicia, que les robé su dinero, que destruí a la familia por unos cuantos miles de dólares. Gavin aparentemente está viviendo todavía con ellos, todavía tratando de ser modelo, todavía sin pagar un centavo de esos $80 que se gastó en fiestas. Mi mamá le dijo a mi tía, quien me lo contó a mí, que reza todas las noches para que yo recapacite y les pida perdón. La verdad es que no sé si hice lo correcto. O sea, legalmente sí, moralmente sí, pero emocionalmente es un desastre. Perdí a mi familia completa. No tengo padres a quienes llamar cuando algo malo pasa. No tengo un hermano con quien hablar. No tengo esa red de apoyo que todos dan por sentada. Las fiestas, como Navidad o Acción de Gracias, ahora las paso solo o con amigos, y aunque mis amigos son geniales y me invitan a sus casas, no es lo mismo. Siempre me siento como un intruso en las celebraciones de otra familia. Pero tampoco puedo negar que hay cierta paz en saber que no tengo que lidiar con su toxicidad. No tengo que escuchar a mi mamá manipulándome emocionalmente cada vez que quiero establecer un límite. No tengo que ver a mi papá minimizando todo lo que hago mientras alaba cada cosa mediocre que Gavin hace. No tengo que pretender que nos queremos cuando básicamente me robaron mi futuro financiero durante años sin remordimiento alguno. A veces me pregunto si alguna vez entenderán lo que me hicieron. Si algún día Gavin va a madurar y va a darse cuenta de que vivió 2 años de lujos a costa de mi estabilidad financiera. Si mis padres van a admitir alguna vez que lo que hicieron estuvo mal, no solo ilegal sino moralmente repugnante. Pero lo más probable es que no. Que siempre van a verse a sí mismos como las víctimas de un hijo cruel que los traicionó. He empezado terapia, por cierto, porque resulta que tener a tu familia entera traicionándote deja algunas cicatrices psicológicas. Mi terapeuta dice que estoy procesando duelo, que básicamente estoy llorando la pérdida de la familia que pensé que tenía, que nunca existió realmente. Dice que es normal sentir culpa incluso cuando sabes que hiciste lo correcto, que el cerebro humano está programado para valorar los lazos familiares incluso cuando esos lazos son tóxicos. Mi trabajo va bien. Me ofrecieron una posición permanente después de la pasantía, con un salario que me permite vivir cómodamente y hacer pagos decentes de mi deuda estudiantil. He pensado en mudarme a otra ciudad, empezar completamente de nuevo donde nadie sepa esta historia. Pero también tengo amigos aquí. Tengo mi vida construida, y no veo por qué tendría que ser yo el que huya cuando ellos son los que cometieron fraude. La semana pasada vi a Gavin en un centro comercial. Estaba con unos amigos, riendo, tomándose selfies, viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Me vio también. Sé que me vio. Hicimos contacto visual por un segundo, y luego volteó y siguió caminando como si yo no existiera. No sé qué esperaba, una disculpa, remordimiento, alguna señal de que le importa lo que pasó, pero no hubo nada, absolutamente nada. Y eso, supongo, me dice todo lo que necesito saber sobre quién es realmente mi hermano. Entonces aquí estoy, a los 23 años, básicamente huérfano por elección propia. Bueno, no por mi elección, por la de ellos cuando decidieron priorizarle $80 a Gavin sobre mi futuro financiero. Técnicamente gané. El dinero está de vuelta donde debería estar. La deuda es la correcta, la justicia se hizo. Pero también perdí. Perdí algo que nunca voy a recuperar, y no estoy seguro de que valiera la pena. No sé. Tal vez en 10 años vea esto de forma diferente. Tal vez en 20. Por ahora solo estoy tratando de vivir mi vida, de construir algo bueno de toda esta mierda, de no dejar que su traición defina quién soy yo como persona. Es lo único que puedo hacer realmente.